Estamos en esta sección, hoy, capítulo 14, que sigue hablando acerca de nuestros deberes como cristianos, cómo debemos comportarnos los unos a los otros. Y vamos a observar los versículos 1 al 12 del capítulo 14 de Romanos, pero quiero invitarlos a que puedan tener su Biblia abierta y vayamos leyendo mediante vamos avanzando en el sermón. El motivo que Pablo tenía para escribir este capítulo 14 era la tensión que se había generado entre los creyentes gentiles de Roma y los creyentes judíos de Roma. Los judíos tendían a ser legalistas. ¿Qué es un legalista? Aquel que impone leyes que no necesariamente están en las Escrituras, las que te exigen que tú cumplas para agradar al Señor. Mientras que los gentiles tendían a ser despreocupados, desinteresados por las necesidades de sus otros hermanos. Estos creyentes estaban haciendo de esta teología, de su ética, el estándar que todos los demás debían seguir. Entonces el apóstol Pablo nos enseña que en vez de criticarnos unos a otros, de rechazarnos por no pensar lo mismo, debemos, ¿qué cosa? Motivarnos, animarnos, amarnos, enseñarnos los unos a los otros a través de las Escrituras, pero siempre en amor. Suena bonito, pero es complejo, ¿cierto? Sí. Propósito, entonces, mis hermanos, ser imitadores del amor de Dios con nuestro prójimo. Algo sencillo. Tema, construyendo buenas relaciones. Construyendo buenas relaciones, aceptándonos los unos a los otros, primer punto. Glorificando a Dios en todo, segundo punto. Y sirviendo a Dios y a los demás, tercer punto. Vamos a nuestro primer punto, construyendo buenas relaciones, aceptándonos los unos a los otros, y esto estará en el marco de los primeros 4 versículos. Pero quiero que leamos los primeros 2, que dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Para los que les gusta la carne, es este su texto favorito. A ver, dice por allá. Pablo les está diciendo a los miembros de la iglesia de Roma, a quienes considera fuertes, entre comillas, que no deben cometer el error de realizar juicio sobre los hermanos débiles en la fe. En otras palabras, el apóstol Pablo advierte a los romanos, a la iglesia de Roma, pero también a nosotros hoy, que no hagamos de esta supuesta madurez espiritual o del supuesto conocimiento bíblico que podemos llegar a tener un requerimiento para la preocupación por el otro, para el amor sacrificial por el otro. El ejemplo de discusión aquí en este capítulo es la comida. Algo que pareciera de poca importancia e incluso irrelevante para nosotros hoy. Pero se vuelve relevante, se vuelve necesario por la actitud que había por detrás para pertenecer a algunos de estos dos grupos, los fuertes o los débiles. Yo me imagino que los hermanos débiles se preguntaban, ¿cómo sabemos si esta carne está limpia? ¿Cómo sabemos si esta carne es de los animales que podemos comer? Recuerden que los judíos tenían una ley dietética y había ciertos animales que no podían comer. ¿Cómo sabemos si primeramente esta carne ha sido ofrecida a los ídolos o no? Estas preguntas no eran el problema, incluso parecieran sensatas. El problema era la teología que había para llegar a tales preguntas y a tales cuestionamientos. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos fuertes ahora que no deben menospreciar a sus hermanos débiles por pensar distintos. ¿Quiénes son estos hermanos fuertes que Pablo menciona?
Son aquellos que comprendían que los mandamientos humanos no son lo importante, que no es importante seguir cumpliendo con estas leyes dietéticas, porque ahora lo importante era lo que Cristo había hecho en la cruz. El tema es que se estaban transformando, y aquí les traigo un nuevo modo de cristiano, para que tomen nota, el cristiano modo Frozen o Frozen. ¿Sí han visto la película? De esta princesa que tira hielito. Así somos nosotros a veces. Cristianos que tiran solamente hielo e indiferencia a los demás. El apóstol Pablo le dice a los fuertes que los débiles deben ser recibidos de manera cálida, genuina, a pesar, mis hermanos, de las diferencias de opinión. ¿Por qué? Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. La idea de fondo aquí no es la comida, mis hermanos, sino la dependencia que estos cristianos y nosotros debemos tener únicamente de Dios. Es entender que en cuanto a nuestra salvación, es solo Cristo, es solo fe, es solo gracia, es solo escritura, es solo a Dios la gloria. No lo que como o dejo de comer. Estas malas percepciones, esta mala teología estaba provocando separaciones en la iglesia. El fuerte, supuestamente fuerte, estaba menospreciando e ignorando al débil. Y yo me imagino que los fuertes decían, ¿por qué debemos preocuparnos de estos vegetarianos? Si están equivocados, si no son mis amigos, si no quieren comerse un asadito conmigo, que se queden con sus legumbres y ensaladas. Esa indiferencia es la que muchos de nosotros tenemos hoy, aquí, hermanos, domingo tras domingo, nuestra semana con otros hermanos. Decimos lo siguiente: si no es de mi círculo cercano, no me interesan. Si no necesito algo de él o de ella, no lo llamo. Si no piensa lo mismo que yo, simplemente no lo pesco y soy indiferente a mi hermano. Y sé que a lo mejor estás diciendo en tu corazón, pero yo no soy así, porque nuestro corazón es bueno para levantar defensas y justificarnos. Entonces te quisiera preguntar, ¿a quién has llamado para saber cómo estás? ¿Te has preocupado por el hermano, por la hermana que no ha venido desde hace un tiempo? ¿Te has preocupado del que piensa diferente a ti? ¿Estás orando realmente por tu iglesia? Que el Señor nos ayude. Por otro lado, el débil, según el apóstol Pablo, no es débil en su vida cristiana. Al contrario, es más estricto y por lo tanto se cree más espiritual. Entonces, ¿por qué Pablo lo cataloga como débil en la fe? Por sus actitudes legalistas y su falta de amor hacia los demás, porque no ha entendido el verdadero significado del Evangelio y del sacrificio de Cristo, y que es únicamente Cristo y no nosotros. Probablemente estos hermanos débiles pensaban que eran los hermanos fuertes y que aquellos que comían carne eran realmente los débiles porque se dejaban llevar por sus pasiones. Los débiles son legalistas y satisfacen sus corazones a través de sus obras. Y así comienzan a juzgar a los otros como carnales, mundanos, liberales, etc. El apóstol Pablo, mis hermanos, condena ambas actitudes. Condena la actitud del desprecio, pero también condena la actitud del juicio. Por eso dice en el versículo 3, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que no come. A los gorditos, mis hermanos, déjennos comer en paz. Pablo identifica
correctamente la tendencia de ambas posturas, de ambos lados. Los fuertes se inclinan a menospreciar a los débiles y los débiles se inclinan a juzgar a los fuertes. Pablo entonces, en lugar de recomendar un lado u otro, un grupo u otro, comer o no comer, pide que ambos se controlen, que se priven de juzgar y menospreciar de manera desfavorable a sus hermanos. ¿Por qué? Porque Dios los ha recibido a ambos grupos. Solo entonces, mis hermanos, cuando reconozcamos nosotros como iglesia que a pesar de que somos todos distintos, a pesar que pensamos de maneras diferentes, que tenemos dones diferentes, que tenemos personalidades diferentes, cuando entendamos que solamente nos une el Evangelio, podremos crecer como comunidad. Si seguimos enfocándonos en nuestras diferencias, si seguimos fijándonos en las actitudes que tiene el otro, nunca vamos a crecer. Si desviamos nuestra mirada de Cristo, estamos yendo hacia un rumbo de perdición. Estamos caminando hacia el abismo y podremos ser cualquier cosa menos iglesia. Como dijo San Agustín, unidad en lo esencial, libertad en lo accidental y en todo caridad. Y parafraseado sería así: unidad en lo sustancial, comprensión en las diferencias y en todo lo demás, amor y respeto. Para ir construyendo buenas relaciones, debemos aceptarnos unos a otros, aceptarnos con nuestras personalidades, aceptarnos con nuestras opiniones, aceptarnos con los males que cargamos, bajo el fundamento que ninguno de nosotros es perfecto. Bajo el fundamento que Dios nos ha escogido en amor y en misericordia. Y si Dios nos ha escogido a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al otro? Por eso nuestro texto también nos enseña a ir construyendo buenas relaciones, glorificando a Dios en todo. Versículos 5 al 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y aquí, aunque no sabemos exactamente a qué se refiere, dado el contexto que habla de comidas, podemos argumentar que el apóstol Pablo se refiere a los días de ayuno, como se indica en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 12, donde el fariseo menciona que ayuna 2 veces a la semana. De todas formas, no importa a qué día se refiera en lo particular, ya que la controversia aquí es la misma que Pablo describió en los versículos anteriores, sobre el comer o no comer. En esta escena, unos tienen una opinión sobre la importancia de días especiales y otros tienen otra opinión diferente. El problema aquí, mis hermanos, no es la diferencia de opiniones, porque dentro de la iglesia, dentro de un grupo de personas, siempre van a haber diferencias de opiniones. El problema acá estaba siendo el juicio de los que piensan distinto a ti. Es pensar que tú tienes la verdad y menospreciar la opinión del otro. La doctrina reformada nos enseña que nadie debe hacer lo que es contrario a los dictados de su propia conciencia, que está sujetada a la palabra de Dios, iluminada a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, la idea acá es: no condene el débil al fuerte,
pero tampoco mire el fuerte con desprecio al débil. Versículo 6 en adelante dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Cuál es el centro de este versículo, mis hermanos? El Señor. No tú, no los fuertes, no los débiles. Y quiero invitarlos entonces a que nos podamos quedar con el corazón de este versículo 6, que resume la siguiente idea. Todo es para Dios. Es Él que merece toda honra y toda gloria, no nosotros, no los fuertes, no los débiles, sino Dios. El Catecismo Menor de Westminster, en su primera pregunta, yo sé que la saben, dice así, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Sobre esto mismo, el salmista en el Salmo 139 argumenta la idea de que el ser humano ha sido formado, ha sido creado para darle toda honra y toda gloria a Dios, no a sí mismo. Dice así, versículos 13 y 14 del Salmo 139. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. La Escritura declara a Dios como el único autor, como el único creador, como el único merecedor de la honra y de la gloria. El Señor es nuestro creador. Por lo tanto, es el único capaz de direccionar correctamente el propósito que tenemos. Como creador de todo, Dios es Señor de todo. Él es el Rey. Él es el Rey legítimo sobre todo. Él creó todo. Todo es para su honra y para su gloria. Si estás hoy aquí, no es para tu comodidad, es para honrar y glorificar al Señor. La única respuesta apropiada para esta gran verdad es reconocer con toda nuestra vida, con todo lo que nosotros hacemos, con todo lo que tenemos, que Él es el gobernador supremo y que debemos adorarlo. Un día, toda rodilla se ha de doblar ante el Señor. Y sí o sí va a reconocer que Él es el único Dios verdadero. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo, agradando al Señor, con un corazón contento y gozoso por sus bondades. No desaprovechemos estas oportunidades. Somos creados, mis hermanos, para adorar a nuestro Dios. Pablo en otra carta, un texto también conocido por nosotros, en 1 Corintios 10:31, hablando sobre cosas simples, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo para tu bienestar. Eso dice mi Biblia. Para tu propia gloria, para tu propio deleite, para tu propia comodidad. O su Biblia dice algo diferente. Algo como, haced todo para la gloria del Señor. La verdadera adoración consiste en postrarnos delante de Dios, en reconocer que solamente Él es merecedor de nuestra adoración. La adoración falsa consiste en postrarnos ante cualquier cosa o cualquier ser
que no sea Dios. Ten cuidado, hermano, porque todo se transforma en un ídolo. Tu trabajo, tus estudios, tu familia, tu comodidad, el éxito que buscas. Estas cosas no son malas en sí, pero ten cuidado porque se pueden llevar tus preocupaciones, se puede llevar tu adoración, puede transformar de todas estas cosas el centro de tu vida, y el centro de tu vida tiene que ser Dios. La idea no es que nosotros la pasemos bien haciendo lo que nosotros queramos. La idea es agradar al Señor y darle a Él la gloria que se merece. Usamos mucho la palabra me gusta y no me gusta cuando nos referimos a la adoración. Pero la adoración verdadera, la gloria que a Dios debemos darle, no es una cuestión de nuestros gustos. No es una cuestión de que si quiero voy a la iglesia o no voy a la iglesia. De que si quiero oro o no oro. De que si quiero hago comunidad o no lo hago. Lo que realmente importa en nuestra vida, mis hermanos, es que todo lo que nosotros hacemos debe gustarle, agradarle y satisfacerle a Dios. Muchas veces pensamos solo en las cosas materiales, en las cosas superficiales que amamos. Y estos pensamientos empiezan a gobernar nuestras vidas. Pensamos en la fama, en la estabilidad económica, en terminar la carrera, en desarrollarnos personalmente. Y en sí, vuelvo a repetir, todo esto no está mal. Preocúpate por ir creciendo profesionalmente. Ama a tu familia. Esfuérzate por ellos. Pero lo que está mal, mis hermanos, es que no le dedicamos las mismas fuerzas para buscar al Señor. No es posible que digas amar a Dios y no lo busques a través de su palabra. No es posible que digas amar al Señor, conocerlo, y no lo busques a través de la oración. No es posible decir que estás tan agradecido que millones de ángeles no serían capaces de expresar tu gratitud y no eres capaz de brindar amor en tu comunidad. Y no eres capaz de accionar. No es posible que digas amar a Dios y no tengas una relación íntima con Él. Si tú amas algo, lo piensas, lo buscas, quieres satisfacer las necesidades del otro. Si tú amas a tu esposa, tratas de hacerla feliz. Si tú amas a tu esposo, tratas de hacerlo feliz y lo piensas y lo extrañas si no está. A tus hijos, a tus hermanos, a tus seres queridos, les tratas de hacer bien. Entonces no es posible que digas amar al Señor y no lo pienses, que no lo busques, que no quieras agradarle, que no quieras conocerlo cada día más. Los pensamientos acerca de la grandeza del amor de Dios son como un gran sueño. Han tenido ese sueño maravilloso en donde cuando te despiertas dices, ¡ay, qué sueño tan lindo! Dice, querido seguir en él. A diferencia de un sueño, el amor de Dios es real siempre. Siempre. Siempre puedes disfrutar de ese amor majestuoso, sublime, tremendo, incondicional, perfecto. El amor de Dios es mejor que cualquier otra cosa. Cuando estás despierto, puedes disfrutar de la presencia de Dios.
Cuando estás durmiendo, puedes disfrutar del cuidado del Señor. Y cuando entiendes, mis hermanos, que el Señor nos cuida, nos ama, nos consuela, nos alienta, nos escucha. Cuando entiendes que el Señor está contigo siempre, que Él nunca te abandona porque no es hombre para decepcionarte. Recién ahí podremos construir buenas relaciones con los demás. Porque es un amor tan grande, tan perfecto, que nos empapamos con este amor y somos capaces de amar al otro a pesar de que nos haga daño, de que piense diferente a ti. Porque el amor de Dios es sublime y perfecto e incondicional. Para ir construyendo buenas relaciones, debemos entonces aceptarnos los unos a los otros. Debemos también glorificar a Dios en todo, porque Él se lo merece. Pero también debemos demostrar ese amor en un servicio activo hacia los demás. Versículos 7 al 12. Versículo 7 dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ambos tipos de cristianos, los fuertes y los débiles, vivimos para obedecer y glorificar al Señor Jesucristo. Pero también, no termina ahí nuestro trabajo. También se nos exige y vivimos para amar a nuestro prójimo. Porque ninguno vive para sí mismo, sino para servir a los demás. ¿Y cuál es el servicio más grande de todos? Nuestro Señor lo describe así: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Y en el lenguaje del amor podríamos parafrasearlo de la siguiente forma: nadie tiene mayor amor que este, dar su vida, dar su tiempo, dar sus recursos en un servicio activo por los demás para que accedan al reino de Dios. Mis hermanos, querida iglesia, ¿cuál es el límite de nuestro servicio? ¿Hasta dónde nosotros debemos trabajar? ¿Hasta dónde debemos esforzarnos? ¿Hasta qué grado debemos amar y servir a los demás? Respuesta: debemos amar y servir con la misma intensidad en que hemos sido amados por Cristo. ¿Quién dijo? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Hasta dónde debemos amar? ¿Hasta dónde debemos preocuparnos por el otro? Hasta la muerte. Si Cristo mismo, siendo Señor, siendo Rey, vino para servir, ¿quiénes somos nosotros, hermanos? Para no querer servir al hermano, para no querer amar a su iglesia. ¿Quién te crees tú para no imitar a Cristo en esto? ¿Te crees mejor que Cristo? ¿Te crees más que Él? Entonces, imitémoslo. El fundamento del servicio cristiano se encuentra en la imitación del sacrificio que Cristo ofreció por su iglesia, amándola eternamente. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia, hermanos, en contra del Señor? ¿Acaso no levantamos ídolos una y otra vez? ¿Acaso no somos infieles una y otra vez? ¿Acaso no hacemos daño una y otra vez? ¿Acaso no le cerramos la puerta al Señor una y otra vez? ¿Y acaso Él una y otra vez no está amándonos, perdonándonos, buscándonos, dando las cosas que necesitamos? Cuando uno conoce la anchura, la longitud,
la profundidad, la altura del amor de Cristo. No perderemos más el tiempo con una actitud indiferente o con una actitud de crítica, sino más bien imitaremos al Señor, imitaremos su amor y su buena voluntad. El amor de Cristo por su pueblo no se puede comparar, mis hermanos, a ningún amor terrenal, a ningún amor que se puede experimentar en esta tierra, ni el de una madre, ni el amor que tenemos por nuestros hijos o por nuestras esposas o esposos. Nada se puede comparar al amor de Cristo derramado en nuestros corazones. Y si Cristo nos amó con un amor perfecto, con un amor sacrificial, nosotros entonces debemos amar y tener compañerismo cristiano. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros, iglesia, también nosotros, cristianos, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:16. El tema es que si no somos capaces de reflejar el amor en nuestro día a día, en nuestra iglesia, en nuestras semanas con nuestros hermanos, ¿estaremos realmente dispuestos a morir por el otro? El servicio más alto que se puede ofrecer tiene un costo. Reflejar el verdadero amor siempre posee un costo. No existe amor sin sacrificio. No existe amor sin sacrificar nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras energías, nuestros dones, nuestras preocupaciones. Amar es entregarnos por completo. Nuestros afectos más profundos deben reposar en el mandato de nuestro Dios sobre la preocupación del otro y no solo del yo. La pregunta, mis hermanos, es: ¿cómo está nuestro amor sacrificial? ¿Dispones tu matrimonio como un sacrificio vivo para tus hermanos? ¿Dispones tu vida por amor a tus hermanos? ¿De qué forma estás demostrando hospitalidad? ¿De qué forma estás mostrando amor? ¿De qué forma estás imitando a Cristo? Nuestras vidas no son nuestras. Nuestras vidas son de Cristo. Por tanto, debemos ser ofrendas agradables a Dios y a nuestro prójimo. Debemos practicar el amor con hechos, no solo con palabras. Es fácil pararse aquí y decirle les amo. Es fácil decir voy a estar orando por ustedes. Debemos demostrar el amor con hechos, perdonándonos, preocupándonos por nosotros mismos. El cristiano debe ser practicante del amor. Practicar ese amor que Cristo ha mostrado en tu vida. ¿Acaso Cristo no te perdona todos los días? ¿Acaso Cristo no está contigo todos los días? ¿Acaso Cristo no te dice, no te preocupes, yo no te abandonaré? Siempre estaré contigo. Siempre te cuidaré. De esa misma forma debemos comportarnos nosotros con los demás. Cristo nos compró con su preciosa sangre. Por tanto, le pertenecemos. Y si le pertenecemos, debemos obedecerlo. Pues si vivimos, versículo 8, para el Señor vivimos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. No vivimos para nuestra comodidad.
No vivimos para que todos nos traten bien. No vivimos para no pasar por ningún problema o dificultad. No vivimos para quedarnos sentados en nuestra banca esperando que las personas se arrepientan y vengan a la iglesia. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Un pastor luterano llamado Richard Wurmbrand fue un pastor luterano que estuvo en Rumania. Este pasó 14 años encarcelado por predicar a Cristo. En cierta ocasión estaban reunidos los pastores y los parlamentarios de su país levantando una tremenda herejía en contra del carácter de Dios. Su esposa estaba ahí presente con él. Su esposa se llamaba Sabina y le dijo: Richard, levántate y detén tales blasfemias en contra de la fe, en contra de Dios. Y él le dijo: si yo hago eso, tú pierdes a tu esposo. Ella dijo: no importa. Ellos están escupiendo a la cara de nuestro Señor y nuestro Salvador. Él les dijo: que sea lo que Dios quiera. Esta mujer comprendía que su Señor era Cristo, que lo más importante es el honor de Cristo y no su vida y no la vida de su esposo. Ella amaba más a Cristo que a su esposo. El esposo amaba más a Cristo que a su esposa y a su vida. Entendía que si debía llegar a la muerte, del Señor era. David Platt, en su libro llamado Radical, dice lo siguiente: constantemente pensamos que si es peligroso, Dios no debe estar allí. Que si es arriesgado, Dios no debe estar allí. Que si es inseguro, Dios no debe estar allí. Que si es costoso de alguna forma, no debe ser la voluntad del Señor. Mis hermanos, el Señor nos dice que es voluntad de Dios que entreguemos todo por amor a Él. Escúchame bien. Si quieres una vida sin problemas, sin peligros, sin sacrificios, sin servicios que ofrecer a tus hermanos, entonces, ¿sabes qué? Aléjate de Jesús. Aléjate de su iglesia. Porque el costo por seguir a Cristo aumentará en la medida que estés más y más cerca de Él. Pero si quieres estar más cerca de Cristo, entonces quédate cerca de su iglesia. Apaciéntala. Ámala. Arriésgate por ella. Si quieres estar cerca de Jesús, empeña todos tus recursos, porque todo le pertenece a Él. Tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, tus dones, todo es de Él, mis hermanos. Y Él merece toda honra y toda gloria. ¿Cuál es nuestra recompensa? Que cuando pases a la eternidad, el buen pastor te dirá: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No quisiera desaprovechar esta oportunidad para decirle a aquel que aún no ha conocido a Cristo, aquel que todavía no ha entregado su vida al Señor, que lo confieses como Señor y Salvador de tu vida, para que puedas disfrutar de su hermosura y de su presencia. Pablo, mis hermanos, nos pide que le demos la bienvenida a aquellos
con quien no estamos de acuerdo. Que no nos tratemos con menosprecio, con juicio. Que reconozcamos la unión esencial que compartimos como hermanos en Cristo. Que cada uno de nosotros es responsable delante de Dios y que debemos confiar en que Dios cumplirá con su obra. Por lo tanto, para terminar, te tengo 3 desafíos. Primer desafío: acércate a aquel con el cual no has tenido alguna relación. Preocúpate de él. Llámalo, visítalo, de alguna forma manifiesta tu amor. Segundo desafío: entrégate a Dios con todo, porque todo es de Él. Tercer desafío: ayuda a los demás, no solo con tus oraciones, no solo a través de la predicación del Evangelio, sino con cosas tangibles para satisfacer sus necesidades. Que el Señor te bendiga. Oremos. Amado Señor, delante de